Muy bien, adelante entonces, les saludo, les bendigo nuevamente a todos. Es un placer estar nuevamente después de una semana, compartir un nuevo taller de la Escuela de Oración. En este caso vamos a introducir, por supuesto, y como siempre hacemos, con un breve repaso de lo que estábamos compartiendo para crear la base o el fundamento de lo que vamos a continuar hoy compartiendo. Espero que, bueno, vayan tomando nota, que si hay algunas inquietudes y algunas preguntas se han generado a través del desarrollo de estas enseñanzas, bueno, considere que es una escuela y que vamos a tener también la oportunidad de hacer las preguntas y de contestar, bueno, haciéndome cargo de lo que digo en todo momento, ¿no? Tratando de compartir con toda claridad o la mayor claridad posible cada uno de los conceptos, porque hay un fundamento detrás y busco que ese fundamento sea la palabra y la forma en la cual la veo, la cual la interpreto como maestro, por supuesto, habiendo estudiado, estando en oración y tratando de ser consciente, pero, a ver, infalible no somos ninguno, corregir el rumbo lo debemos corregir todos, uno va analizando y si hay algo que uno no quiere es equivocarse, si hay algo que uno no quiere es enseñar algo que no obedezca a la voluntad de Dios, no solo porque sería inútil para el que lo reciba, sino porque los maestros cargamos con la responsabilidad de tener que dar cuenta de las cosas que enseñamos a la iglesia. La Biblia dice que al que más se le da, más se le demandará. Por eso también es toda una responsabilidad cada vez que enfrentamos el tener que dar una enseñanza. Pueden pasar los años, puede uno adquirir un poco más de experiencia, puede adquirir uno un poco más, no sé, de capacidad en todos los sentidos, a través de los años de ministerio, pero creo que el temor sigue vigente desde el primer día, ¿no? De uno tratar de hacer las cosas con excelencia por amor a Dios y por amor a los hermanos que son los que van a recibir la enseñanza. Yo estuve compartiendo sobre los libros y hablamos de cómo Dios va tomando nota de cada cosa, que tiene Él una capacidad administrativa o de gestión como creador de todas las cosas. Dice que no caerá un pajarito en tierra sin que Dios lo sepa, ¿no? Es como que Él es un Dios celoso de su creación y si un pajarito se mueve, Él lo sabe y por parte nuestra, bueno, no solo vimos y compartimos el Salmo 139, de qué manera cuando somos formados en el interior del vientre de nuestra madre, ahí ya está nuestro embrión viendo sus ojos, ¿no? Ya está viendo todo Él. Y cuando somos formados cada una de esas partes, porque esto no le ocurrió solo a David, sino a cada uno de nosotros, bueno, él lo sabía y dice que ya estaba escrito todo eso de nosotros, cómo sería, ¿no? Incluso Jesús dijo que cuando él vino, y lo leímos también, él venía a cumplir lo que estaba escrito de él. Es decir, algo está escrito y algo se está escribiendo. Se escribió todo lo que va a acontecer con nuestra vida y todo lo que implica nuestra vida. Para Dios no hay nada que le tome por sorpresa. Efesios 2 dice que Él ha preparado obras de antemano para que nosotros las transitemos. Él es el que anuncia lo por venir desde el principio, como dice el profeta Isaías. Él es el que nos marca un camino y ese camino no se va fabricando, como dice Machado en su poema que luego se hizo canción, ¿no? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Bueno, para Machado está bien, para nosotros no. Para nosotros el camino ya está hecho. Gracias a Dios nosotros transitamos en Él, el camino es Jesucristo. En Él andamos, vivimos y somos, y por andar en Él y en la voluntad de Dios, todo lo que hacemos entra en el marco del propósito eterno y entra conforme a su divina voluntad que ya está determinada, ¿no? Si hay una determinación personal en cada una de las cosas que hacemos, nadie está obligado a caminar en esa obediencia, muchos se desvían, muchos frenan ese propósito, lamentablemente no se dejan guiar por el Espíritu y bueno, pueden salirse de circuito antes de tiempo. De todas maneras, Dios no le tomará eso por sorpresa, no, ni siquiera Judas fue una sorpresa para Dios, como diciendo, no sabía que este hombre me iba a hacer eso. Bueno, sí lo sabía y sí ocurrió, y Jesús dijo, de lo que el Padre me dio no se me perdió ninguno, excepto el hijo de perdición, el que evidentemente ya había sido admitido sabiendo lo que iba a hacer. Entonces, Dios en su presencia, eso escapa a nuestra capacidad de comprensión,
pero Dios en su presencia no solo sabe todo, sino que previene todo, maneja todo. Dios es el soberano, es extraordinario mirar su plan, ¿no? Y mirar su diseño. Así que vimos cómo en el libro se registran nuestras lágrimas, cómo en el libro se registran nuestras palabras. Dice que de toda palabra ociosa vamos a tener que dar cuenta. Imagínese usted, no vamos a perder nuestra salvación por eso. Pero cuántas veces decimos palabras que son ociosas, palabras inútiles, incluso palabras feas en momentos de enojo. Y bueno, el chisme, la murmuración, la crítica, también se torna palabra ociosa, ¿no? Y la Biblia dice que daremos cuenta. Ahora, me da la sensación de que tenemos un concepto así como que todo eso se vendrá en el tribunal de Cristo y que el juicio a la humanidad se viene en el juicio final o el gran trono blanco, a donde sí, ahí habrá pérdida, ¿verdad? Pero tenemos esa sensación de que ese juicio, de que ese tribunal estuviera cerrado hasta que venga ese día, ¿no? Algún día daremos cuenta. Hoy no. Bueno, ese es un error. Hoy el tribunal está tan activo como siempre. Por eso tenemos un intercesor, un mediador, tenemos un padre que es juez, un hijo que es abogado y la palabra que es la ley y el Espíritu que nos permite entender todo esto para que nosotros también sepamos comparecer ante ese tribunal, ante las situaciones y ante la adversidad. Estuvimos mirando cómo el libro de Lucas habla de la oración al Padre y cómo el libro de Lucas habla de la oración como a un amigo, acercarse a pedir un favor para un amigo, pero también cómo presentarse ante un juez, ¿no? Cuando habla la viuda de Lucas 18 que se acerca a un juez que no temía a Dios ni respetaba a hombre, sin embargo se acercó para pedir justicia de su adversario. Jesús dijo que de la misma manera que esa viuda hacía, Dios le daría justicia mucho más que un juez injusto que no teme a Dios, porque Dios es un juez justo y es nada menos que Dios, ¿no? Y dice, entonces, ¿cuánto más le hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? Pero dice, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, es decir, habrá gente que se habrá presentado ante un juez justo, que es nuestro Padre, buscando justicia. Bueno, ojalá que sí, ojalá que este despertar nos traigan a nosotros oraciones de legalidad, oraciones formales y oraciones con pedido de justicia, pero ese pedido de justicia tiene ciertos ítems, ciertos inconvenientes. No hay nada peor que pedir justicia y estar en injusticia, ¿verdad? O sea, sería como, no sé, algún prófugo que tenga pedido de captura del Interpol que le quiere hacer juicio a otro por una cuestión laboral. Imagínense que cuando se presenta su causa al tribunal, el tipo queda pegado de las pestañas y el preso va a ser él, porque se presenta con toda la injusticia, siendo un perseguido de Interpol que camina como fugitivo, pero se presenta ante el tribunal para hacerle juicio a otro. Imagínense que automáticamente el detenido va a ser él. Entonces, si nos vamos a presentar ante el Señor, tenemos que posicionarnos en Cristo, y yo quiero, para que usted vea cuán importantes son dos cosas: presentarnos ante Dios en Cristo, donde somos justificados, y presentarnos ante Dios como justos, que eso depende de nosotros y de nuestras obras de justicia, ¿eh? No se piense que vivir en la gracia solo representa vivir en la persona de Cristo y no tener ninguna responsabilidad. No, Dios nos manda a ser santos, Dios nos manda a ser justos, dice que daremos cuenta de esa justicia con la cual nosotros caminemos, y esa también tiene mucho que ver a la hora de orar, a la hora de acercarnos al monte de Dios, como estuvimos hablando. Leímos Isaías 2:1 porque habla de lo que Isaías dijo acerca de Judá y de Jerusalén, y dice en el verso 2 del capítulo 2: acontecerá en el postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Yo le dije, monte es gobierno, y que será confirmado como cabeza significa que el gobierno sobre todos los gobiernos es el reino, es el monte del Señor. El pueblo de Israel pasó por montes naturales, es decir, estuvo en el monte Sinaí y Dios se manifestó en el monte, no en el valle. El monte siempre dice que es la habitación de Dios, que habita en los lugares altos, ¿no? Entonces el monte del Señor, así ellos como lo vivían de manera física, para nosotros es espiritual, es el monte del Señor. Y ahí dice también en el verso 4 que Dios se enjugará, dice, juzgará entre las naciones. Verso 4 del mismo pasaje: juzgará entre las naciones y reprenderá muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. Es decir, ¿desde dónde va a juzgar a los pueblos? Desde el monte, ese monte que es sobre todo monte.
Bueno, ese monte que yo les dije cuando iba a la iglesia, escuchaba, ¿y quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién se sentará en el lugar santo, limpio de mano y puro de corazón? Bueno, yo les decía, nos daban masa porque se supone que el monte era una vez que nos salvábamos. ¿Y quién se salvaba? El limpio de mano y puro de corazón. Bueno, a ver, en este nuevo pacto tenemos que decir que el monte ya es la iglesia. Eso es cuando la iglesia ha tenido una mentalidad de dejar todo para el futuro, ¿no? El juicio va a venir en el futuro, el tribunal se va a abrir en el futuro, los que entran a vivir reino son los que se mueren, o sea, todo allá. O sea, acá no tiene ni sentido ni el venga a nosotros tu reino, ¿no? Porque si al reino voy a ir yo, ¿para qué tiene que venir el reino? Pero bueno, es porque tienen esa idea de que la iglesia no vive reino. Y yo no me voy a cansar de decirlo, el mundo no vive reino, porque el mundo no reconoce el gobierno de Dios. Reino es gobierno. La iglesia vive bajo el gobierno de Dios, y si no, no es la iglesia. Y si no lo hace por impericia o porque no sabe cómo hacerlo, bueno, no es que no es la iglesia, pero no está caminando en la plenitud del reino. ¿Sí? Por eso es muy visible cuando una iglesia no camina en la plenitud del reino porque no tiene gozo. El reino es justicia, paz y gozo del Espíritu. Es decir, el vivir en justicia, que es la obediencia a Dios, trae paz, y traer paz es lo que te permite gozo. Nadie tiene gozo cuando tiene una deuda que no puede pagar, porque no tiene paz y porque es injusto que no pague. Por ejemplo. Entonces, la iglesia muestra su plenitud cuando vive el reino, y ese reino se ve que se vive cuando alguien tiene gozo, cualquier circunstancia. Problemas, crisis, no crisis, más plata, menos plata, con trabajo, sin trabajo, con suegra, sin suegra, igual. El gozo es lo que te permite manifestar de que estás viviendo el reino. Hablo del gozo espiritual, no hablo de la gente que cuenta chiste y por eso se considera alegre. No estoy hablando de la alegría del alma, no estoy hablando de alegrías carnales, estoy hablando del gozo del espíritu que se puede sostener, incluso manifestar, porque es un fruto, ¿no? Figura en Gálatas 5 como un fruto del espíritu, y ese gozo es el que manifiesta estar viviendo en justicia y en paz, ¿no? Viviendo el reino. Entonces hoy estamos en el monte, somos el monte, porque el gobierno de Dios en la tierra está a través de su iglesia. Salomón edificó el tabernáculo, o sea, el templo en el monte de Sión. Se le llamaba monte de Sión al lugar alto de Jerusalén. Hoy para nosotros el monte de Sión es la iglesia, es el lugar alto de adoración. No hay lugar más alto en la tierra que la iglesia, ¿sí? Entonces el Señor sí habita en las alturas, bueno, con el limpio de mano y puro de corazón, como dice Isaías. Bueno, se supone que nosotros hemos sido limpiados, ¿verdad? Tenemos un corazón nuevo, y nuestras manos son nuestras obras. Por la gracia del Señor y la sangre de Cristo, nuestras obras, cada vez que confesemos, están siendo purificadas delante del Señor. Aunque por medio del Espíritu que somos santificados, tenemos una gran responsabilidad de poder vivir conforme a lo que creemos. Creí, por lo cual hablé, creí, por lo cual viví. Isaías dijo: a la luz y al testimonio, si no han hecho conforme a la ley es porque no les ha amanecido. Bueno, de la misma manera, al que dice que cree, pero vive como la mona y no como Cristo, es porque no le amaneció, es decir, no le resplandeció la luz todavía. Dice, pero no la está viendo. Por eso vive mal y no como debe vivir. Entonces dijimos que ya estamos en el monte, y ahí es donde transitamos el poder de la justicia y el poder de Cristo. Mire lo que dice el Salmo 110. Salmo 110, desde el verso 1, si usted me permite, la versión Dios habla hoy, dice: el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha. ¿Quién ve usted ahí? El Señor dijo a mi Señor, Señor, Señor. El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha. Indudablemente el Padre le dijo al Hijo, siéntate a mi derecha, ¿verdad? Perfecto. Hasta que yo haga de tus enemigos el estrado de tus pies. Es decir, hasta que todos, vos te sentás al lado mío, hasta que todos queden debajo de tus pies. Desde Sión el Señor te entregará. ¿Desde dónde? Desde Sión, desde el monte. El Señor te entrega el cetro, símbolo de tu poder. Domina pues a tus enemigos. Es decir, desde la iglesia vas a estar estableciendo y manifestando gobierno, porque ese es el monte que te ha sido dado en esta tierra, ¿no? Es la iglesia. Por eso la iglesia tiene un rol clave, un rol trascendente, es la que frena el misterio de la iniquidad, es la que va a frenar hasta que pueda la manifestación del anticristo, y luego, ante el engaño que provoque, ante el avance de las tinieblas, bueno, no queda otra que la venida del Señor, ¿no? Que cuando venga el Señor, bueno, ahí sí, que todo monte dice que se derretirá.
Y si el monte es gobierno, usted tiene que creer que todo gobierno se derretirá delante de la presencia del Señor. Cuando dice todo monte será removido, está hablando de todo gobierno será removido. O sea, tenemos que lograr interpretar eso, porque si no estamos pensando que se van a caer las montañas, que también va a haber algunos movimientos bastante violentos, pero no se trata de eso en este caso. Incluso, mire, cuando Jesús en Mateo 17 dice que reprende a un demonio, porque el demonio estaba perturbando a un muchacho, y los discípulos, bueno, no habían podido liberar en ese caso, ¿no? Entonces los discípulos, viendo de qué manera le echaba el demonio, le dice, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús le dice, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que el que si tuviere fe como un grano de mostaza, diréis a un monte, pásate de aquí para allá y se pasará y nada le será imposible. Claro, nosotros siempre estamos pensando que vamos a correr una montaña con una oración, y si no, no tengo fe, ¿no? Pero si monte es gobierno, lo que está diciendo es vos vas a poder terminar con el gobierno de una persona, en la vida del gobierno de un demonio, el gobierno de las tinieblas, en la vida de una persona por la fe que tenés. Es decir, eso tiene mucho más sentido, ¿no es cierto? Es decir, en la liberación lo que hizo Jesús fue un gobierno de un demonio que gobernaba a un joven, fue echado fuera. Le quitó el gobierno de ese joven. Ahora ese joven será gobernado por Dios. Es decir, que estoy sacando el gobierno de las tinieblas de la vida de una persona y lo estoy moviendo, ¿sí? Bueno, así también puede ser con nuestra familia. Hay que mover montañas. Yo me he cansado en la iglesia de cantar y mover montaña, y nunca movemos ninguna cuando no sabemos entender el mundo espiritual. Ahora, cuando entendemos el mundo espiritual nos damos cuenta que sí, las montañas son removidas. Es decir, los gobiernos, la autoridad, la zona alta de adoración a Satanás son removidos también, para que quede el monte que es cabeza de todos los montes, el monte más alto. Si habrá comprado algún póster con el Everest ahí, hablando del monte de Jehová. Bueno, está hablando del gobierno de Jehová, está hablando del reino. Eso es maravilloso. Así que el Salmo, siendo Salmo, mire qué profético que lo dice tan claro, hablando respecto del gobierno del Señor. Y esto tenemos que tenerlo muy en cuenta, porque imagine usted y considere usted que todo esto tiene que ver con nuestra autoridad, que vamos a ejercer y nos estamos presentando ante el juez porque queremos remover gobiernos que son ilegales, ¿sí? Es decir, cuando usted es dueño de una propiedad, usted se fue de viaje o se mudó a otra casa que usted tiene en otro estado y de pronto sabe que se le usurpó la casa, alguien le metió en la casa, no quiere salir. Bueno, usted sabe que no se trata de que yo voy a la policía, le digo, mira, me están ocupando la casa ilegalmente, yo la dejé, me fui de vacaciones o me fui por un tiempo y se me metió una familia ahí. Usted sabe que no es fácil, por lo menos aquí en Argentina, no es fácil sacarlo. O sea, no lo sacan de una, tiene que haber una orden judicial, por lo tanto tiene que empezar un proceso judicial. No es que la policía va y lo saca, le dice esta casa no es suya, no los puede sacar, y mucho menos si hay niños. Empieza una causa judicial. Cuando se demuestre judicialmente que esa casa le pertenece a la persona que la reclama y no al que se metió adentro, lo van a echar. Por eso es tan importante que al hacer una liberación, la persona tenga a Cristo en su corazón, porque si no la sangre de Cristo todavía no lo compró. Voy a estar echando fuera un demonio que va a volver y se va a meter en su casa. Por eso la persona tiene que reconocer que es morada de Dios, que va a ser la casa de Dios, comprada y lavada por la sangre de Cristo. Entonces sí está la legalidad para sacar todo gobierno de ahí. ¿Me comprende? O sea, por eso eso es fundamental. Bueno, Jesús dijo eso. Jesús dijo que el demonio sale de la casa, ¿no? Y da vuelta y busca y trata de volver, y si la encuentra limpia y barrida, es decir, recibió liberación, pero no está llena tampoco, no está el espíritu habitando ahí, ¿verdad? La persona no se llena del espíritu. Siempre a alguien que se le practica liberación hay que luego clamar por la llenura del Espíritu Santo, porque si no vos le sacaste el espíritu y lo dejaste ahí. No, hay que clamar para que el Señor llene su vida, para que el diablo no tenga más acceso a la vida de esa persona y que el Señor tome todas las áreas de esa vida. Entonces dice que el demonio sale, dice Jesús, y si encuentra la casa que está desocupada, vuelve, pero vuelve con 7 más, o sea, multiplica su gobierno. Su sometimiento sobre esa persona. ¿Por qué? Porque estuvo mal practicada la liberación. Entonces, si yo echo a una persona de una casa, la tengo que echar con una legalidad. Es decir, ¿cómo? Empiezo un proceso judicial y demuestro que esa casa es mía.
En la liberación es lo mismo. Hay que demostrar que la casa le pertenece a Dios. Por eso el diablo no tiene derecho de estar ahí. Te vas en el nombre de Jesús porque esta vida le pertenece a Cristo. Fue comprada por la sangre. No tenés ningún derecho legal. Usted no anda manejando el auto de cualquiera. Y si lo hace, bueno, lo van a meter preso. Usted no se puede subir a un McLaren, a una Ferrari, porque me gusta, nunca la manejé y vi que estaba con la llave puesta, salí a dar una vuelta. Bueno, terminará preso. ¿Por qué? Porque no tiene un derecho legal, porque el título de propiedad de la Ferrari es de otra persona. ¿Verdad? A menos que se la haya comprado. Si es así, me podría invitar a dar una vueltita cuando los visite. Ahora, usted tiene que saber que necesitamos el título de propiedad. El título de propiedad de una persona para nosotros en el mundo espiritual es la sangre de Cristo. Y si no es de Cristo, bueno, usted ya sabe de quién es, ¿no es cierto? La persona cree que es su propio dueño, pero nosotros sabemos que no es así. Entonces usted vea que el mundo espiritual funciona con una legalidad. Por eso Dios nos compró y nos selló. Cuando dice que lo selló con el Espíritu, lo que está diciendo, lo compro y le meto un sello, esto es mío. Como usted hoy si compra una casa, usted tendrá que ir a un escribano y el escribano pone su sello, firman, pone su sello y le van a labrar el papel donde demuestren que el título de propiedad, usted es el propietario. Entonces el Señor nos compra y nos sella, somos del Señor. Así que el diablo no tiene parte en nosotros, así que no tenemos que darle lugar a que no afecte en nuestra vida. Esto puede pasar en personas recién convertidas o en personas que llegan a la iglesia perturbados, piden liberación, pero en realidad nunca se convirtieron. Así que a veces ese tipo de liberaciones producen más daño que favor. ¿Por qué? Porque liberás a la persona y después se va a endemoniar 7 veces peor. Por eso es tan importante. Yo quiero decirle que Satanás, por más que esté poseyendo a una persona, no puede bloquear que esa persona reconozca y acepte a Cristo. Va a tratar de hacer todo lo posible hasta que entre, hasta que el Espíritu Santo quiebre la fortaleza y el Espíritu Santo llegue a la vida de esa persona. Es mucho más difícil cuando el Espíritu entra en una etapa. Hay distintas etapas de demonización y la peor es enajenación. Pero esa persona, bueno, ya va a estar en un loquero, en un lugar así, porque el espíritu la enajenó. Cuando esa persona, que no va a ser un espíritu, va a estar muy endemoniada por cosas de ocultismo y cosas que hizo, que fue enajenada. Quedan como locos y es muy difícil, pero aún así hay muchos testimonios de personas que vueltos en sí aceptaron a Cristo y pudieron ser liberados, ¿sí? Pero es mucho más difícil. Nada es imposible para Dios, olvídenlo. No estoy diciendo que es imposible, digo que es más difícil porque la persona no puede hacer uso de sus sentidos. Está tan bloqueado por la tiniebla que no puede ni escuchar. Le cierra los oídos, cierra sus ojos, bloquea su entendimiento y entonces es mucho más difícil. Ahora bien, volviendo entonces al monte, que es el gobierno, es ahí donde nosotros nos vamos a presentar en nuestra oración. Usted se pone a orar y usted cuando tiene una causa, usted ha actuado en justicia y le está ocurriendo una injusticia. Yo le ruego, mi amado hermano, estamos hablando con madurez, estamos hablando a personas que van madurando y por eso esta es una escuela. Yo le diría que entramos en algunos momentos a algunas materias universitarias, le diría, no de primaria, ¿sí? ¿Para qué? Usted tiene que actuar con prudencia. Usted no puede escuchar este taller y después salir, me presento ante el tribunal. O sea, yo le quiero decir que hay gente, para que usted considere esto, hay gente que hace juicio. Por ejemplo, hace poco aquí le hicieron un juicio a una persona que dio una noticia, le hacen un juicio por difamación y todo. En el juicio se comprobó que lo que dijo ese periodista era cierto. Por lo tanto, el periodista le hizo un retruque por haberle hecho juicio y el que le hizo juicio no solo tuvo que pagar todo, sino que le tuvo que indemnizar por daños y perjuicios. ¿Sí? O sea, perdió, tendría que haber dicho, ¿para qué hablé? Si era cierto, ¿para qué hablé? ¿No? Entonces usted no se puede presentar así como así, hacer juicio por todo, porque usted se convertirá en una persona esas que son indeseables, que andan haciendo juicio a todo el mundo y muchas veces no tienen ni razón. No, me tengo que presentar con una causa justa. Yo pocas veces me he presentado de manera muy solemne, con todos los protocolos necesarios, cuando ve que la obra era afectada, más que cuando es afectada mi persona. Porque cuando alguna persona ataca mi vida con mentiras, yo jamás iría a un tribunal a presentar a esa persona. Jamás. Jamás. Sí, pero me lastimó. No iría. Primero, si es un hermano que está equivocado,
el Señor le mostrará que está equivocado. Y si no, él solo rendirá cuenta algún día. A mí no me... Lo que dice simplemente es una mentira y hasta ahí llegó, no afecta a la iglesia, me puede estar afectando a mí y todo depende su grado de difamación. Si esa difamación es alevosa, se mete en círculos o de pronto se hace pública y me están difamando, entonces bueno, sí puedo ser perjudicado y me voy a presentar a Dios que silencia a esa persona y basta. Basta porque detrás hay una operación totalmente diabólica. Pero cuando es una pequeña murmuración o me entero que alguien se fue de la iglesia enojado y no habló bien de mí, yo no diría nada. Y si es un impío, tampoco. Hay casos y casos, pero en la mayoría de los casos no diría nada porque siempre nos van a criticar. Hay gente que criticó a Jesús y Jesús dijo, Señor, perdona, no saben lo que hacen, ni siquiera cuando le robaron las ropas. ¿Sí? Si usted se convierte en una persona, ay, me robaron la remera, me presento ante el tribunal de Cristo, Padre, que me la devuelvan, y si no, que le queme las manos. Ya no funciona así. No funciona así. Es muy solemne, tengamos cuidado, veamos en qué momento algo se trabó y no es justo que esté pasando, cuando eso embarga afectos personales y cosas que tengan que ver con el propósito. Entonces, por causa de ese propósito hay cosas que no pueden detenerse. Y por tal motivo me voy a presentar reclamando justicia para que se destrabe y yo pueda avanzar al propósito. Pero nada más. Usted en la vida real, incluso algunos de nosotros, tal vez nunca hicimos un juicio a nadie, nunca fuimos a hablar ante un juez. Y algunos sí, pero pocas veces. Si usted fue muchas veces, bueno, es muy posible que haya tenido unos cuantos problemas y es más probable que haya ido como acusado que como acusador. Entonces, para no volvernos acusadores como es Satanás, y ahora vamos a ver eso también, presentémonos nosotros como personas que no vamos como acusadores, sino en busca de justicia. No vamos a acusar a nadie, vamos en busca de justicia. Y se lo voy a mencionar ahora esto. ¿Por qué? Tal vez alguno de ustedes leyó o ha escuchado predicaciones donde dice claramente de que el diablo nos acusa delante de Dios de todas las cosas y que tenemos que hacer las cosas bien porque el diablo nos acusa. Bueno, incluso hay un libro que habla del tribunal de Cristo, no del tribunal de Cristo, sino del tribunal del cielo, que es Robert Henderson, que escribió un libro sobre eso, que está muy interesante también y está muy relacionado a lo que yo les estoy diciendo ahora de la oración, lo cual estoy totalmente de acuerdo, solo que su forma de pensar, igual que la de muchos ministros, y lo digo así con nombre y apellido, porque para que usted sepa que hay personas que piensan distinto a mí, que yo pienso distinto a ellos, usted sabrá, evaluará, yo le voy a dar mi punto de vista, yo no estoy diciendo... Yo no estoy de acuerdo, pero no estoy diciendo que usted no pueda evaluar. Usted puede evaluar, indague, estudie, analice, yo le voy a dar mi punto de vista. Esos predicadores o quienes enseñan, pues yo lo escuché, lo aprendí así cuando empecé a ir a la iglesia, hablaban de que el diablo está en la presencia del Señor, como hizo con Job, que estaba reunido ahí y que acusaba a Job y que también nos puede acusar a nosotros. Bueno, yo digo que no, que eso es antiguo pacto. Bueno, en el caso de Job ni siquiera antiguo pacto, porque fue el primer libro escrito de la Biblia, incluso antes de Abraham, se entiende que, de la historia de Abraham, se entiende que fue el libro de Job. Entonces no se sabe bien cuándo pasó eso. Lo cierto es que, Jesús dice, yo lo vi a Satanás caer como un rayo, eso lo dice por su preexistencia, y el Satanás cayó junto a los demás ángeles. Por eso son ángeles caídos, porque no fueron expulsados del cielo. Ahora, ¿en qué se basan muchos? Bueno, en lo que dice el libro de Apocalipsis. Se lo voy a compartir porque total nos tomamos un ratito y si queda claro mucho mejor, porque yo no creo que Satanás... A ver, primero se lo voy a hacer sencilla. Nosotros estamos en Cristo y nos presentamos al Padre en la persona de Cristo, en la justicia de Cristo, en el nombre de Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, lo que ahora vivo lo vivo en la fe del Hijo. El camino que yo transito al Padre solo es por la gracia en la persona del Hijo. Este pacto no es con nosotros, es con el Hijo. Nosotros por la gracia entramos a la vida del Hijo, recibimos todo lo del Hijo, así como el Hijo recibió todo lo nuestro y se hizo cargo, ¿no? Incluso de nuestro pecado. Ahora, hoy llegamos al Padre en el Hijo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, Satanás, si me quiere acusar a mí, lo tiene que acusar al Hijo. Porque yo ya, ¿verdad? No hago. Si en él vivo, me muevo y soy, señalarme a mí es señalarlo a él.
Entonces, Satanás no tiene esa posibilidad. Ahora, ¿en qué se basa ese concepto? Bueno, fundamentalmente en Apocalipsis 12. Apocalipsis 12 habla de la mujer y el dragón, desde el verso 1, y cuenta y relata, que dice el verso 7, por ejemplo: después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, o sea, Satanás, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Esto no va a pasar. Esto ya pasó antes de Adán, ¿verdad? Esto ya pasó. Mucho. No importa que esté en Apocalipsis. El problema es que las personas a veces leen Apocalipsis y todo lo mandan para el futuro. Pero Apocalipsis no es todo para el futuro. Hay cosas que ya pasaron. Hay cosas que están pasando y cosas que van a pasar. Ahora, esto es cuando Satanás se enfrenta, se subleva a Dios, hay una batalla celestial, es expulsado y con él la tercera parte de los ángeles que también se sublevaron. ¿Estamos claros hasta ahí? Esto ya pasó. ¿Cuándo? Antes que Adán fuese, esto ocurrió. Ahora, dice el verso 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, entonces, oí una gran voz en el cielo que dice, ahora ha venido la salvación. ¿Cuándo vino la salvación? Con Cristo, ¿no? Esa voz en el cielo que dijo, ha venido la salvación. Bueno, la salvación, a ver, hay una voz que viene proféticamente, que la tenemos de entrada nomás, que es cuando Cristo dice fue inmolado antes de la fundación del mundo. Claro, porque cuando la voz soltó la ordenanza de lo que iba a ocurrir, bueno, en el mundo espiritual sí fue hecho, pero todavía no había venido a la tierra. Ahora, la consumación de la salvación no vino con esa palabra, aunque Dios, si Dios lo dijo, ya estaba, sino que viene en el hecho. Si no fuera así, el Hijo no tendría ni que haber venido, si está con la palabra basta. No, lo dijo, la palabra se hizo carne, encarnó, trajo a Dios a los hombres, llevó a los hombres a Dios y vino la salvación. La salvación y la única salvación es Cristo. Ahora dice, ahora ha venido la salvación, el poder. ¿Cuándo vino el poder? Con Cristo, después de la crucifixión. Y el reino de nuestro Dios. ¿Cuándo vino? Cuando vino Cristo. Por eso dijo, el reino ha llegado, el reino está entre vosotros, el reino ha venido. Bueno, porque vino el Hijo y no solo vino bajo el gobierno del Padre, es decir, que Él vivía el reino claramente, como hombre y como Dios, Él vivía el reino, y por eso le decía, el reino está entre vosotros, porque Él vivía el reino. ¿Sí? Ahora, cuando Él se va, Él se imparte a la iglesia y la iglesia siguió funcionando y viviendo reino. ¿Por qué? Porque ahora, teniendo la sangre de Cristo, ya habían sido justificados, teniendo el Espíritu Santo, serían conducidos a toda verdad y justicia. En otras palabras, serían gobernados. Antes no podían, porque indudablemente terminaban desobedeciendo. Pero ahora les otorgada la santidad y les otorgada la capacidad de la obediencia. Entonces ahora mi iglesia sigue en obediencia porque mi iglesia es mi cuerpo, la obra continúa. Dice, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Algunos creen, al hablar del reino que va a venir cuando Cristo venga, mandan este pasaje al futuro, ¿no? ¿Cuándo va a venir el poder? ¿Cuándo va a venir la salvación? Cuando venga Cristo. No, ya vino la salvación, ya vino el poder, ya tiene la autoridad Cristo. Si no, Cristo va a tener la autoridad. La autoridad de Cristo está intacta, Él tiene toda la autoridad. Solo que Él va a venir a manifestarla cuando Él venga en persona al mundo entero. Hoy nosotros ya reconocemos su autoridad y vivimos bajo su autoridad. ¿Me está siguiendo hasta ahí? Entonces separamos iglesia, mundo. Mundo no, nosotros sí. Ya somos salvos, vivimos en el poder de Cristo, estamos bajo su autoridad. Bien. Dice, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Cuándo vino la salvación? Cuando vino Cristo y fue crucificado. ¿Cuándo vino el poder ahí? ¿Cuándo vino la autoridad ahí? ¿Cuándo vino? Bueno, ahí. Bueno, fue echado fuera. Satanás fue vencido. Usted debe saber que todo principado, toda potestad y todo decreto que nos era contrario fue... Bueno, si eso fue anulado, los decretos que nos eran contrarios son acusaciones. ¿Sí? Todo principado, toda potestad, todo decreto que nos era contrario. Bueno, eso que fue anulado en la cruz, no que va a ser anulado, fue anulado. Cuando ya no hay un decreto, no hay una acusación, no hay una, ya está.
Satanás acusaba, ya no puede acusarnos delante del Padre, porque, claro, él acusaba ante el no cumplimiento de la ley. La ley, voluntad de Dios. No cumple la ley, tiene derecho. O sea, es como si yo paso un semáforo en rojo y de pronto alguien señala y se pasó en rojo. Me está acusando y tiene razón, me hacen la multa. Ahora, si sacaran el semáforo, es decir, la ley fue abolida, se sacó el semáforo, yo paso a la calle, ¿quién me va a acusar? Si venido la gracia, no es que la ley, no es que la ley fue abolida, pero en el cumplimiento de Cristo ya no hay error. ¿Por qué? Porque para señalarme a mí lo tiene que señalar a Cristo y Cristo nunca pasó un semáforo en rojo. ¿Me comprende, verdad? Por eso somos justos y no podemos ser acusados. Acá dice que fue lanzado fuera el acusador de los hermanos. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron su vida hasta la muerte. ¿Acá qué encontramos? Bueno, primero, que tomamos la cruz y le entregamos nuestra vida a Dios, renunciando a nuestro derecho de vida. Ese es el verdadero portal del Evangelio. Y nosotros le hemos vencido por la sangre, porque la sangre nos justificó, nos limpia y nos cubre. Ya no hay forma de que me vea, no puede ver pecado en mí porque la sangre me limpia de todo pecado, no que tapa, como hicieron los corderos con la sangre derramada en Egipto, pintaron los dinteles y eso era una identificación. No, lo nuestro es mucho más profundo que eso. La sangre de Cristo es la que quita, la sangre del cordero era la que tapa. El cordero, cualquier cordero que sacrificaban, tapaba el pecado del pueblo para preservación de vida. Es decir, que cuando Cristo fue al Padre y presentó la sangre perfecta, entonces esa sangre es la que quita. Por eso Juan no dijo, ahí está, ahí con vosotros el Cordero que va a tapar el pecado del mundo. No, es el que quita, es el que quita. Entonces, ¿con qué le han vencido todos los que eran acusados? Y bueno, con la sangre, no hay más nada que acusar, y con el testimonio. Fíjese que dice, pues le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Acá es donde quiero que usted comprenda de que nosotros, testimonio es testificar. Usted se presenta ante un juez para testificar. Y esto es clave. Usted dice, bueno, pero si no hay un acusador, entonces ¿cuál es el problema? Nosotros tenemos confrontaciones aquí, con el reino de las tinieblas. Entonces sí hay situaciones que son a veces espirituales y muy diabólicas y usted no piensa que somos atacados a través de hechicería, de brujería, de cosas que nos hacen, que nos tiran, del mundo espiritual que se levanta, de potestades y principados que no son las que están sometiendo a la iglesia, no, están atacando. O sea, yo tengo la victoria, eso no significa que el diablo no tire para atacarme, me tira para atacar. Ahora, si yo estoy bien, si camino en justicia, si yo soy más que vencedor, a mí no me puede tocar más que lo que Dios permita en determinado momento, pero yo soy más que vencedor. Eso no implica que se impida el ataque. Es decir, si el diablo pudiera destruirme, ya me hubiese destruido. A él no le agrada ni que viaje, ni que predique, ni que enseñe. O sea, si lo pudiera hacer, ya me hubiese matado. Él no puede, más que lo que Dios permita en determinado momento. O por el derecho legal que yo le dé abriendo puertas. Al que aportillare vallado, le morderá la serpiente. Por eso Pablo dice, no ignoramos la maquinación del diablo, y Pedro dijo, anda como león rugiente buscando. Ahora, buscando no significa te va a devorar, significa tener cuidado, no le abra la puerta al león, porque entonces sí. Por eso debemos vivir en justicia, porque sí él anda, pero no anda en el tribunal del Padre acusando, no. Anda en la tierra, fue echado a la tierra, fue caído, y por eso gobierna sobre las personas o sobre los seres humanos o los hombres caídos, ¿no? El hombre caído, de naturaleza caída. Bueno, ¿por qué? Porque él le quitó el poder adámico y gobierna al hombre, pero no a la iglesia, porque la iglesia no es el hombre caído, la iglesia es el hombre levantado y posicionado en Cristo. Entonces quedó Cristo, que es la iglesia también, luego viene Satanás y luego viene la gente de naturaleza caída. Desde ahí abajo nos sacó Dios y nos puso en Cristo Jesús. Nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús y por eso tenemos la capacidad de gobierno. Ahora tenemos autoridad. Antes no teníamos, estábamos bajo autoridad. El mundo entero está bajo el maligno. Nosotros también estábamos ahí. ¿Qué hizo Cristo? Nos sacó, nos metió en Él, nos dio su poder, su autoridad y su posición. Entonces ahora nosotros tenemos un poder de autoridad. Ahora, que la tenga no significa que yo la ejerza o la haga valer. Hay personas que no saben cómo gestionar su autoridad.
Por eso es tan importante en el reino comprender esto. ¿Ve? O sea, yo puedo ser gerente de una empresa, pero si yo no ejerzo mi autoridad, y puede que la empresa se funda, y puede que los empleados hagan lo que se les da la gana, vienen a cualquier hora, no hacen su trabajo, porque yo no hago nada, qué sé yo, sí, soy el dueño y soy el jefe, pero no importa. Bueno, me va a ir mal. Es decir, tengo que ejercer la autoridad. Cuando la iglesia actúa de manera ignorante, cuando la iglesia actúa de manera poco operativa, cuando carecemos del conocimiento de la autoridad que realmente tenemos, o cuando la tenemos no sabemos cómo ejercerla, porque si usted piensa que guerra espiritual es salir a la calle y andar reprendiendo el espíritu de Jezabel, y el espíritu de Pompayira, y el espíritu de... O sea, yo quiero decirle que el diablo no es omnipresente. O sea, si usted está en su casa, y si su casa es un ámbito de Dios, no reprenda a Satanás porque no está ahí adentro, tampoco lo escucha, así que le está hablando al viento, está hablando, Dios lo mira y le dice, está hablando pavadas y no está ahí. Ahora, usted a Dios, en cualquier lugar del mundo que usted esté, le dice Señor, y el Señor dice, ¿eh? Ahora, usted no puede hacer lo mismo con Satanás. Satanás no es omnipresente, está en un solo lugar en el mundo. Y si no está en tu casa, por lo menos en la mía no está. ¿Eh? Entonces yo no tiene sentido que hable con él acá porque no me va a escuchar. Ahora, Satanás, se le dice también a Satanás, a todo principado, potestad, gobernador, de todo demonio que anda dando vuelta por ahí, ¿no es cierto? Bueno, entonces sí sabemos que hay muchos, pero de ahí a que estén presentes es otra cosa. Entonces no debo reprender lo que no veo, no debo andar metiéndome donde no debo, porque puede estar afincado en una zona de autoridad generada por altares, por ejemplo, idolátricos o perversos o diabólicos, y si yo no tengo autoridad no me puedo ir a meter ahí. Ya vamos a entrar, si podemos, aunque sea nos vamos a asomar a lo que es la guerra espiritual, pero a ver, hay gente que yo me bajé y rompí el altar y estuve orando, porque se fue de viaje, vio un altar en la ruta y anduvo. O sea, eso no tiene ni idea el costo que provoca eso. El mundo espiritual es legal. Yo tengo autoridad, pero no puedo hacer nada que Dios no me diga que haga, porque si no, no estoy bajo gobierno. Entonces, a ver, si Estados Unidos, con todo el poderío que tiene, porque lo tiene, agarre y tira una bomba para Canadá, ¿usted piensa que Canadá se va a quedar quieto? ¿Usted qué piensa que Canadá va a decir, no tiene una bomba, mejor vamos a irnos? No, se la van a devolver, porque ¿con qué derecho tiras una bomba? O sea, la guerra tiene una legalidad también, por más que sea guerra. Por eso hay juicios de guerra y por eso hay presos de guerra y por eso hay acciones que son ilegales, porque hay ciertos códigos, aún en la guerra. ¿Verdad? La guerra espiritual, mucho más. Hay códigos. O sea, si un altar no es mi territorio, por ejemplo, una vez vino una gente a visitar la ciudad, y de pronto estábamos comiendo y yo lo veo en un parque que estaban allí orando y reprendiendo, y dice, no, porque vimos que hubo acá un sacrificio de niños y qué sé yo, y todo. Y digo, pero ¿y quién los auspicia a ustedes? O sea, ¿quién es tu sponsor? ¿Eh? No, porque en el nombre de Jesús... A ver, si vos no vivís en esta ciudad, a lo sumo tendrías que haberme dicho, pastor, nosotros vimos tal cosa, pero el que tiene autoridad en esta ciudad soy yo. En este caso, porque si yo voy por ejemplo, yo voy a predicar a muchos lugares, yo nunca voy a una ciudad y me meto a hacer guerra espiritual. No, porque estuve ahí en California o estuve ahí en España, en Orihuela, y estuve haciendo guerra espiritual y subí a los montes, reprendí al diablo, lo eché porque hace muchos años que estaba haciendo... ¿Quién te auspicia? O sea, primero te tenés que poner bajo autoridad, no importa que vos vayas como una autoridad espiritual de una casa. Yo voy como autoridad espiritual de una casa o de un ministerio, pero me pongo bajo esa autoridad espiritual territorialmente. Es decir, territorialmente la asignación te fue dada, yo te puedo aconsejar, te puedo ayudar, puedo orar, te puedo ungir, todo lo que vos quieras, pero hay una autoridad. Si Dios no, siempre va a usar la legalidad. Entonces no me puedo mandar a hacer cualquier cosa. Yo a veces viajo, veo altares en la ruta, los dejo ahí, ni los reprendo a la pasada porque no es mi tema, ¿no? O sea, a mí no me va a tocar. Y usted dice, sí, pero le hace daño a las personas. Bueno, si Dios me manda a hacer algo, entonces lo haré. O sea, Gedeón peleó y venció un ejército de los madianitas con semejante poder porque Dios lo mandó, no porque se levantó un día, tengo ganas de pelear y en el nombre de Dios vamos a sacar a todo el enemigo. No, de hecho él ni quería hacerlo. Dios lo mandó y dijo, vas y peleás, y le dijo cómo. Entonces, si Dios te dice que hagas algo, yo he visto, por ejemplo, gente que dice, vamos a hacer un acto profético en la ciudad, y vamos a tirar esto, y vamos a tirar aceite, y vamos a tirar agua, y vamos...
Yo no estoy en contra de nada de lo profético cuando Dios es el que lo dice. De lo contrario no es profético. Hay gente que piensa que lo profético es todo lo que se le viene a la gana, como tiene el Espíritu Santo. Entonces profético que es todo lo que se me ocurre. Y hay elementos proféticos, porque el grano es profético, la sal es profética, el agua es profética, el aceite, entonces vamos a tirar. Y yo le diría, mejor se haga una ensalada y se quede en casa piola, a menos que Dios le diga. Si Dios te dijo que tires aceite, tiralo, yo no me meto, porque Dios es soberano para hacer lo que se le da la gana. De hecho, cuando vamos a la Biblia, Dios hizo hacer cada cosa, que si estuviera un hombre pensante le diría, no, Dios no hace esas cosas, Dios hace lo que se le da la gana. Así que yo no estoy en contra de nada, yo creo todo, yo creo, es más, he hecho cosas locas que ni las voy a contar, porque si las cuento vas a decir, está loquito, pastor, y bueno, pero en ese momento tuve la certeza de que Dios lo dijo y lo hice, punto. ¿Ves? Si tengo la certeza de que lo... Ahora, me puedo equivocar, bueno, pero Dios sabe que me estoy equivocando y no haría eso. Haría eso en un acto profético, en una guerra, no en una guerra espiritual. Las batallas espirituales no se deben enfrentar así como así, andar gritando, porque hay gente que se junta en un salón, hace guerra y grita, y reprendemos toda potestad y todo, y vos las ves, reprendiendo a cualquier demonio, y después se van a la casa como si nada. Y esto es como tirarle una bomba y esperar que no me la devuelvan. Te la van a devolver. O sea, haga la prueba. A ver, todo hombre salga a la calle y cuando pase por algún grandote, porque ya que te metes con algún principado, alguna potestad, cuando veas algún grandote de 2 metros, pegarle una cachetada en la oreja. Y después seguir caminando como si nada. Usted va a aprender con el maestro. Usted confíe. Usted no se va a olvidar nunca más de la enseñanza tampoco. Usted va a aprender una lección que nunca se la va a olvidar. Usted pase... Y dice, pastor, se puede, usted hágalo, porque la enseñanza tiene un... Pase por unos grandotes y pega una cachetada y sigue caminando como si nada. Después, bueno, después me cuenta cómo le fue. Y después te voy a decir, según lo que me cuente, te voy a decir, bueno, igual es el mundo espiritual. Usted no puede hacer eso sin saber que va a haber repercusiones. A menos que Dios me mande, porque cuando Dios te manda a pegar un cachetazo no se levanta más. Comprende lo que le quiero decir espiritualmente, ¿verdad? No va a salir mañana a pegarle un cachetazo a alguno porque después lo voy a ver en el hospital ahí todo enyesado, va a decir, no, hermano, era una manera de decir. O sea, ¿por qué Goliat lo vence? ¿Por qué David vence a Goliat? Y porque fue en el nombre de Jehová. Entonces le tiró una piedrita y el gigante no se levantó más. Ahora, si vos agarrás un Goliat y le tirás con, no sé, le tirás con un hacha, el tipo se te va a levantar igual con media cabeza rota y te va a partir, porque Dios no te mandó. Si Dios te manda, métele masa. Cachetada no se levanta más. Ahora, si Dios no te manda, no te metas ahí. La guerra espiritual tiene muchos misterios. Esto de la corte celestial, de presentarnos a un tribunal, no es guerra. No tomamos las armas. Nadie entra a un tribunal con una metralleta por alguno para decir, sí, fue culpable. No estoy hablando de guerra, estamos hablando de justicia. El reino de Dios hizo justicia. Y vamos a pedir justicia cuando haya verdadera justicia, cuando nosotros hemos actuado justamente y cuando tenemos una causa legal. Entonces sí nos vamos a presentar delante del Señor y vamos a reclamar justicia. ¿Qué es lo que yo considero en este caso? Que, a ver, estos predicadores o estos maestros que yo les mencioné, ellos dicen que el diablo nos acusa, entonces nos tenemos que presentar ante el tribunal de Cristo para probar de que no tiene razón. Bueno, yo no estoy de acuerdo, de hecho puede tener razón si nos estuviera acusando. ¿Por qué? Y porque estaría acusando nuestra humanidad. Pero como estamos en Cristo, el acusador fue echado fuera y no tiene en Cristo derecho de acusarme. Las acusaciones pueden venir de manera personal. Usted dice, ¿puede el diablo hacerme sentir culpable? Sí, porque un espíritu podía tratar de trabajar con mis sentidos, de manera tal que yo me sienta culpable, no delante de Dios. No me puede acusar delante de Dios, me puede acusar a mí de que yo hice tal cosa, o te puede seducir para que cometas un pecado, y después que lo cometeste te va a hacer sentir culpable. Ese no es el Espíritu. El Espíritu Santo te va a traer convicción de pecado. O sea, me siento arrepentido. El diablo no, el diablo acusa. Esa es la diferencia. Una persona que pecó y después lo único que hace es sentirse mal, porque me siento mal y yo sé que Dios me perdona, pero yo me siento mal y no acepta el perdón. Bueno, esa persona está siendo afectada por Satanás. ¿Qué lo hace sentir culpable? Porque lo acusa y dice, vos sos falso, vos le defraudaste a Dios. Y eso
amado, en el mundo espiritual puede dañar un corazón. Pero delante de Dios no. Mire, de hecho Pablo hizo una referencia a esto, porque Pablo en Romanos 8:33 dijo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Lo pregunta, y luego dice, Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? O sea, hablando de un tribunal, ¿quién te va a condenar como culpable? Nada, porque Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Es decir, ¿quién nos separará del amor de Dios? Nadie. ¿Quién acusará a los escogidos? Nadie. Nadie. El diablo no nos puede acusar delante del Padre. Le vuelvo a repetir para que usted vea cómo funciona. Si puede, terráqueamente, si usted quiere, tratar de hacernos sentir culpables por algo que nosotros hicimos y bueno, nos sentimos mal por lo que acabamos de hacer, pero nunca esa acusación es delante del Padre. Ellos consideran que sí, bueno, yo considero que no, usted evalúelo. Yo creo que al tribunal me presento porque hay una causa terrenal, pero que nuestro Dios, que es espiritual y que nos ha dado a la vida integral y que nos ha dejado en esta tierra, nos permite presentar una causa legal delante del Señor para que algo que está trabando el propósito, que me tiene por justo, que es injusto que me esté pasando, que el diablo está usando sus artimañas en la tierra, o que personas con cierta malicia están atacando nuestra vida y frenando el propósito, frenando nuestra economía que necesitamos para el propósito, o haciendo ciertas maldades, nosotros podamos delante de Dios, Señor, hazme justicia de mi adversario. Usted recordará que no tenemos lucha contra sangre y carne, ¿verdad? Cuando yo digo de personas que nos ataquen, hablo que hay un ataque espiritual. Y entonces el Señor le pondrá límite a esos espíritus inmundos para que solo sean vencidos. De la misma manera que hubo batallas en el antiguo pacto, toda la escritura fue útil para redarguir, corregir e instruir en justicia, y todo eso fue escrito para enseñarnos a nosotros. Si nosotros enfocamos esto espiritualmente, vamos a ver cuántas historias escritas en el Antiguo Testamento de los diferentes pactos, como yo se los enseñé, tienen riqueza espiritual para nosotros si sabemos verlo. Nosotros podemos vencer, trasladar gobiernos, mover montes, derribar principados, derribar potestades, frenar el ataque del enemigo. Es más, podríamos hacerlo a nivel ciudad si la iglesia se uniera y entendiera esto. Podríamos hacerlo a nivel nación si la iglesia se uniera y entendiera esto. Pero ¿sabe qué? Un reino dividido no puede prevalecer. Por eso cuando la iglesia no se une, si dos no se ponen de acuerdo, Jesús dijo, si no está de acuerdo con tu hermano, ni me traiga la ofrenda. Imagínese presentarse ante el tribunal. Imagínese usted que presentáramos una causa para que un gobierno corrupto, como ha ocurrido en Argentina, como ocurre, para ser sincero, entonces de pronto hablamos los pastores de Argentina y decimos vamos a pedir por justicia para que el gobierno que opera bajo principios diabólicos, porque hay principios diabólicos, imagínense, hay cosas terribles que están pasando, si yo se las cuento usted va a ver al diablo sentado en el sillón de Rivadavia. Así que vamos a orar, vamos a presentarnos delante del tribunal de Dios, porque Dios ha bendecido proféticamente a esta nación y vamos a declarar que el diablo suelte esas cosas que está haciendo y esas ideologías de género y el aborto y esto y aquello. Presentamos un expediente, armamos una causa con pruebas contundentes, las presentamos ante Dios y vamos los abogados, nos unimos en oración a presentarle algo delante del Señor. Ahora, imagine usted una situación igual en el mundo natural, donde se presentan ante un juez 60 abogados. Ahora los abogados entre ellos están peleados por los honorarios, por las que son de diferentes estudios, porque tienen distintas ideas, distintas ideologías, distintas maneras de hacer alegatos. O sea, el juez lo escucha a los 60 abogados y dice, bueno, después que se pongan de acuerdo entre ustedes, vengan a pedirme algo, porque no los entiendo, hermano. Yo no me voy a poner a juzgarlo a ustedes porque se presentan 60 delante mío para acusar a uno y se supone que entre ustedes están todos peleados. Como bolsa de gato, me quieren levantar una causa contra otro. A ver, pónganse de acuerdo. Háblenlo, oren, reúnanse, negocien. Pero cuando se ponen de acuerdo, venga y hablamos, porque así no se puede. Imagínense, 60 abogados todos haciendo alegatos diferentes, acusaciones diferentes. Eso es lo que pasa en la iglesia.
Por eso dice, ¿por qué no funciona? No, no es que no funciona, es que es injusto que nos presentemos, incluso en oraciones grupales, donde nos tomamos 5 de la mano y decimos, vamos a orar, y hay problemas, porque uno tiene envidia del otro, porque el otro está enojado, porque alguno está ofendido, porque alguno tiene pensamientos que no debe tener. ¿Y para qué se agarran de la mano para presentarse delante de Dios? ¿Sabe cuántas oraciones quedan truncas? Y el Señor los mira y dice, pero si ustedes no se han puesto de acuerdo, como Padre nuestro, ¿qué tengo que hacer? Los tengo que disciplinar a ustedes, porque si se presentan 5 hijos míos y entre ellos están peleados y dice, oh Padre, venimos a que nos cumplas un deseo. Mire, antes que yo haga justicia de alguna causa que usted me presente, te voy a decir, ustedes son mis hijos, primero lo que tienen que hacer es arreglarse entre ustedes. Eso es lo que ocurre en el mundo espiritual, amado. Eso es lo que ocurre en una casa dividida. Eso es lo que ocurre cuando un matrimonio no se pone de acuerdo. Eso es lo que ocurre en una empresa de reino. Eso es lo que ocurre con una congregación que no se pone de acuerdo, con un consejo pastoral que no se pone de acuerdo, con una iglesia a nivel global y nacional que no se pone de acuerdo. El enemigo sigue haciendo injusticia, porque ¿cómo vamos a presentar querella si no nos ponemos de acuerdo entre nosotros? ¿Me está comprendiendo, iglesia preciosa? Espero que sí. Se nos ha terminado el tiempo, pero gracias a Dios, tiempo está en las manos de Dios. Y si Dios nos sigue regalando tiempo y vida, mañana nos encontramos nuevamente para compartir otro taller, en el caso de España, la semana que viene, otro taller de esta escuela de oración. Muchísimas gracias y Dios les bendiga a todos, como siempre.